tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias a todos ustedes que nos siguen por la República y también por la página web de Fundamedios. Hoy vamos a tratar con nuestros invitados acerca de lo que ha sido las consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. 3 años después de la ley es necesario hacer un balance de lo que ha sido la aplicación de esta normativa que rige para los medios de comunicación del Ecuador. Bienvenidos una vez más. Estamos con nuestros invitados, Juan Manuel Yepes, editor general de Diario Extra, con una maestría en Dirección de Comunicación y una amplia experiencia como reportero político en varios de los medios principales, de los medios impresos principales del país. Y estamos también con Andrés Ortiz Lemos, PhD en Estudios Políticos por la Flaxo en Ecuador, un postdoctorado en la Universidad de Kentucky, autor del libro La Sociedad Civil Ecuatoriana en el laberinto de la Revolución Ciudadana y de varios artículos académicos en revistas de Norteamérica y Europa, y también articulista de Plan B. Bienvenido Andrés, bienvenido Juan Manuel. Gracias. Quiero poner sobre la mesa, antes de iniciar nuestra conversación, algunas de las cifras que han monitoreado Fundamedios acerca de la aplicación de la Ley de Comunicación. Tenemos un total de 554 procesos iniciados contra los medios de comunicación y los periodistas del país en estos 3 años de vigencia de la LOC. De esos se han resuelto, hay procesos con sanción en 398 casos, ¿no es cierto? De esos casos, de esos 398 casos, solo 8 fueron contra medios gubernamentales y 390 contra medios privados. Los procesos iniciados de oficio por la Supercom o por funcionarios públicos son 290, que significan el 73% de todos los procesos. Es decir, de largo los principales usuarios de la Ley de Comunicación es el propio Estado y los propios funcionarios, ¿no es cierto? No sé si quieren a partir de estas primeras cifras hacer un comentario, Juan Manuel, Andrés. No sé quién quiere iniciar. A ver, bueno, quise empezar diciendo que el problema de la comunicación en el Ecuador no es algo que inicia con la Ley de Medios de Comunicación del 2013. La Ley de Comunicación es simplemente una herramienta para legitimar, institucionalizar y normativizar un proceso, un discurso autoritario que inicia en el 2007 y que de hecho se puede leer desde el 2006, desde la campaña política de Rafael Correa. En los debates en la Constitución de Montecristi, el presidente Correa le dice a los asambleístas constituyentes: ustedes verán cómo hacen para arreglar el problema de la prensa, ¿no? Plantea la necesidad de crear una ley de comunicación. La Constitución de Montecristi esencialmente tiene varios elementos embrionarios del autoritarismo consensuado que se vive aquí. Y además se genera esta primera manera de tratar de eliminar las fuentes, digamos, económicas de la prensa. Se hace primero una aproximación al hecho de que las personas que tienen acciones con la banca, con el sistema financiero, no pueden tener medios de comunicación. Esto se profundizará, por supuesto, en adelante, ¿no? Ahora, el debate de la ley de comunicación inicia en el 2009, pero es frenado por dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo de la sociedad política y un cuerpo de la sociedad civil. El cuerpo de la sociedad política son los mismos asambleístas que no logran generar un consenso para aprobar la ley, principalmente por una serie de cosas conflictivas con el Consejo de Comunicación, parámetros vinculados a la profesionalización de los periodistas y elementos que insinúan un tema de censura previa.
Entonces, los asambleístas no fluyen en cuanto a aprobación. Y además hay una poderosa posición de la sociedad civil. Entonces, tenemos organizaciones de periodistas, gremios de periodistas, ONGs, movimientos sociales que se oponen a eso, y sociedad civil transnacional. Tenemos la Sociedad Interamericana de Prensa, Amnistía Internacional, una serie de organizaciones internacionales frenan eso. Este debate es muy fuerte para solventar, es muy fuerte para el correísmo. El correísmo no puede solventar este debate en el área de lo público. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Lleva el debate al área de lo no público. Entonces se genera un referéndum en el 2011 donde se impone la creación de un Consejo de Comunicación. Independientemente de que se apruebe, de cuándo se apruebe la ley, ya se queda establecido por este ejercicio plebiscitario que tiene que haber un Consejo de Comunicación, y se amplía el tema de que las personas que tengan acciones de medios de comunicación no pueden tener intereses económicos en otras empresas. Entonces así ya se genera este tipo de proceso. Andrés, si me permites, para mantener un diálogo de doble vía, es interesante, Juan Manuel, este acercamiento de Andrés, porque nos contextualiza. O sea, no es solamente que la ley de comunicación ha sido aplicada de la noche a la mañana de esta forma, claro, sino que ha habido todo un plan, ¿no es cierto?, un proyecto. Fue sistemático. De esto, fue sistemático. ¿Tú lo sentiste de los primeros yo lo sentí, yo participé además en la asamblea de Montecristi, cuando se estaba ya fraguando esta ley de comunicación. Estaba César Rodríguez, estaban Betty Carrillo, estaba también Pilar Núñez, que era la que estaba empujando esta, según ella, necesidad de regular a los medios de comunicación en el Ecuador. Entonces han sido 3 años, no han sido 3 años, han sido casi 10 años de una fiesta, ¿no? De una fiesta donde lo primero que han querido coartar y obviamente apoderarse es del derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento, de opinión. Entonces me llamaba muchísimo la atención que la existencia de la Superintendencia de Comunicación surge entre gallos y medianoche, pues en la aprobación de la ley. Claro, porque el Chato Castillo. Lo que nos decía Andrés es: se aprueba en el referéndum la existencia de un consejo. Así es. Pero nunca se discutió la existencia de una superintendencia. Claro, de una intendencia que te sancione, de una intendencia que te ahogue, ¿no? Y es también es un descaro terrible, porque estos comisarios de la comunicación van o salen a foros internacionales y dicen: díganme un medio que haya sido cerrado. Pero le digo, ¿cuántos medios privados están ahogados? ¿No es cierto? Tienen graves problemas económicos por obviamente causados y provocados por estas sanciones que son de oficio. Ese dato que tienes tú, es decir, que la Superintendencia de Comunicación, ¿no?, es la que más ha usado la ley de comunicación, pues. Porque no son los ciudadanos normales, ¿no? Esto no ha es del Estado, es la estructura nada, ¿no? del Estado. El discurso de que con la ley de comunicación se democratizaba la opinión y etcétera, y cosas, se garantizaba la libertad de prensa en este país, ha quedado pero totalmente destrozada, pues. Porque resulta que no se ha democratizado nada, ¿sí? Hay un proceso bastante mafioso con el asunto de las frecuencias de este consejo que está analizando este tema, que tiene el único fin acallar a las pocas voces críticas a cambio de la frecuencia, de mantener el negocio. Y además ha provocado, y realmente su razón de ser es aniquilar el periodismo, porque la investigación está casi totalmente fuera de contexto en estos momentos, porque sencillamente te mandan cualquier ministerio una rectificación ya hecha, una página ya diagramada, con fotos, con discurso político, porque ni siquiera rectifican nada, es un discurso político. Es lo que ha pasado en estos últimos días con una investigación que hizo el diario El Universo sobre los negocios petroleros del gobierno. Ahora, Andrés, tú planteabas que del debate público pasó al debate no público a través del referéndum donde se aprobó la existencia del Consejo. Pero la ley de comunicación al final se resuelve, ¿no es cierto? Se resuelve cuando Alianza País gana abrumadoramente esas elecciones y consigue 108 asambleístas. Pero aún aunque no hubieran podido ganar, tener una mayoría en la asamblea en el 2013, ya en el referéndum se aseguran de que
pase lo que pase, esa ley tenga este consejo. Pero esa victoria además es bastante pírrica, ¿no? O sea, es con poquísimos votos que logran la aprobación de ese consejo. Sí, bueno, pero es suficiente. Pero de todas formas se aprueba en el 2003. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tienes un contexto de autoritarismo consensual. Entonces, no es una dictadura donde es desnudo el autoritarismo. Es un autoritarismo igual de disciplinario, pero como es consensuado, se tienen que generar una serie de instituciones que simulen democracia. Entonces, los medios de comunicación son parte de la esfera pública. La esfera pública es esta esfera donde las palabras que nosotros decimos, hablamos, tienen un sentido. Y el sentido de las palabras está siendo trastocado desde una serie de instituciones burocráticas. Y la manera como se opera es igual. Mira, para ilustrar a nuestros amigos televidentes, por ejemplo, cuando el gobierno habla de democratización de la comunicación, ¿ese sería un típico sentido trastocado? Ya, pero es que esto no empieza solamente en la ley de comunicación. Hay tres elementos de la esfera pública, ¿no? Digamos, los movimientos sociales, la sociedad civil, los medios de comunicación y el tema de la intelectualidad, digamos, ¿no? La información. La academia. Sí, la academia. Entonces, se han generado tres instituciones tres escenarios normativos institucionales para controlar estos espacios. Tienes la sociedad civil controlada por lo que se dice este cuarto poder, ¿no es cierto? Bueno. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además tiene un consejo. Y es un consejo que todos sus consejeros ganaron un concurso y esto fue, digamos, criticado por todos los veedores que estuvieron ahí. La ley de educación superior, que tiene un consejo de educación superior, igual más o menos, digamos, influenciado, por decirlo de una manera eufemínica, por el Estado, y a un organismo, una secretaría que la hace así. Y en el caso de la ley de comunicación tienes lo mismo. Consejo de comunicación, pero está conformado por ¿quién? Representante del Ejecutivo, un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ya sabemos. Así es. Bueno, de los consejos de la igualdad, que también son del gobierno, escogidos también desde el Consejo de Participación Ciudadana, y del Defensor del Pueblo, que a su vez fue escogido en proceso por el Consejo de Participación. Entonces, esto es la ilusión de democratización, ¿ya? Y entonces tienes también la Superintendencia de Comunicación, que es quien realmente tiene el poder. Claro. Entonces, y ese sí es nombrado directo por el Ejecutivo. No, además que tiene el poder por sobre el Consejo, ¿ah? Claro. Porque el Consejo hasta ahora no ha hecho absolutamente nada para evitar estas resoluciones abusivas de la Superintendencia de Comunicación. No, a nosotros, supuesto, en el último proceso que tuvimos, cuando titulamos por el tema del terremoto en Manabí y Esmeraldas, el título es Apocalíptico y Adentro. En las páginas interiores poníamos que hubo una luz entre tanta oscuridad. Ellos consideran que esos títulos, ¿no? Llaman al morbo o generan morbo en los lectores. Ya. Entonces, cuando tú ya tienes una estructura mental deficiente y quieres legislar en este país o judicializar la comunicación a través de la semiótica o a través de la subjetividad, entonces estás perdido, ¿no? Porque tienes las de perder. Porque la Supercom te investiga. Primero, la Supercom te denuncia. La Supercom te investiga. La Supercom te juzga y la Supercom te acusa, te sanciona. O sea, es una divinidad en el gobierno. Entonces yo te decía, en este caso del apocalíptico, tuvimos un proceso disfrazado de cómo es el debido proceso. Del debido proceso, que ellos conciben el debido proceso con tu presencia. O sea, es la simulación que tú señalas, simulación igual te van a cortar la cabeza, Uh-huh. ¿no? Igual te va a cortar la cabeza, pero quieren que estés para que la gente diga, no, pero si ahí estaba y por qué no se defendió. Y además vamos allá. O sea, exactamente. Es un proceso semiótico y tienes toda la razón. Entonces, déjame terminar en esto que es importante. Entonces, el abogado del periódico, de la empresa que yo represento, se presentó y dijo, ¿saben qué? Esto es un sainete, esto igual no vamos a... No van a sancionar igual. van a sancionar, así que permítame, me retiro. Y en la sanción que nos envían, ya en la amonestación escrita por este tema del artículo 10, del asunto del morbo, que nadie entiende qué significa eso, dicen que la abogada de la Supercom, que es el colmo, ¿no? Que nosotros nos anticipemos a que la Supercom nos va a sancionar y que eso no es verdad. Uh-huh. Y nos envían ese comentario en la resolución de la sanción. Ahora, va más allá este tema de la manufactura de consensos. O sea, dices, es verdad, César, hay una ilusión de democracia porque hay una ilusión de institucionalidad y es un aparataje gigantesco, burocrático, institucional, legal. Entonces, parece que simula un aparataje democrático, digamos, hasta, liberal, ¿no?
Pero el problema está más allá de eso, es la creación del consenso, o sea, la creación de que tiene el común de la gente que esto es algo legítimo. ¿Por qué? Porque existen instituciones legitimadas, es un discurso autoritario legitimado por las instituciones. Ahora, el tema semiótico que tú mencionabas, hay este libro, digamos, distópico, ¿no?, de George Orwell, que es 1984. Con todo lo que ahí se crean los ministerios de la felicidad, del amor, de la justicia. Pero principalmente tienen un diccionario que se llama la neolengua. Así es. Y eso es el manual de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. Y de lo que significan las palabras. ¿Qué significa democracia? Claro. Democracia significa esto. Y es verdad, significa esto porque eso dicen las leyes. ¿Qué significa ser un buen ciudadano en el Ecuador? Ser un buen ciudadano significa obedecer las normas y las instituciones represivas, disciplinarias. Entonces se ha generado un cambio semiológico incluso en la definición de los conceptos básicos de la sociedad. Eso es lo más complejo y lo más, digamos, problemático de este tipo de instituciones, incluyendo la ley de comunicación. A ver, la ley de comunicación incluye una serie de elementos salidos del hígado del señor presidente. El señor presidente se pelea con una serie de medios de comunicación y eso que varios medios de comunicación le apoyaron a él sobre Noboa, ¿no? Sobre Noboa Álvaro Noboa. Ya me confundí. Álvaro Noboa le apoyan a él sobre Álvaro Noboa Pontón. Y a pesar de que recibe este apoyo, él igual desarrolla este tipo de rechazo contra los medios de comunicación porque sabe que su proceso autoritario, su proceso disciplinario requiere este tipo de entrenamiento con los medios de comunicación. Lo hace con los medios que hablan mal del gobierno. Bueno, porque con los medios que no se meten con el gobierno, entonces sencillamente no pasa nada. Pero ahí está la advertencia. Si me permiten, mis invitados, que charla más interesante, y me encanta que sea así, sin que yo intervenga. Vamos a ir a una breve pausa y retomamos con el segundo segmento de Libre Expresión. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro Fijo. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más
de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Retornamos a Libre Expresión. Estamos conversando acerca de lo que ha sido la aplicación en estos 3 años de la Ley Orgánica de Comunicación. Nuestros invitados son Juan Manuel Yepes, editor general de Diario Extra, y el académico Andrés Ortiz. Andrés, te interrumpimos para dar paso a la pausa. No sé si quieres completar la idea que estabas redondeando en el segmento anterior. Entonces, la idea es que, a pesar de que en las elecciones del 2006 la prensa en cierta forma le ayudó a Correa, hubo varios periodistas de opinión que estuvieron, digamos, hasta cierto punto no molestando a Correa y en cierta forma... No, y el caso más notorio es el apoyo de Carlos Vera, que dirigía el programa de opinión más importante de la televisión. A pesar de eso, claro, Correa tiene una serie de conflictos con medios de comunicación y se inventa él un término, un dicho, que es el linchamiento mediático, que sale del hígado del señor presidente. Esto se convierte en ley. En una normativa, porque se mete en la ley de comunicación los dichos de este señor. Tiene una pelea personal con el señor Carlos Vera, se pelean ahí, se intercambian improperios. El señor Carlos Vera no es una persona que tiene un grado académico de periodista, y es como que se debatió durante mucho tiempo el hecho de que no se podría ejercer el periodismo sin un título universitario. Entonces es como si de cada una de las pulsiones del señor presidente, de cierto tipo de conflictos que tenía con aspectos específicos de la prensa, eso se va reflejando en normas que son aprobadas por el legislativo. Entonces esa es una de las cosas que llamaba la atención, ¿no? Mira lo grave que dices, lo que tú dices, es cierto. Había que tener título, pues, para criticar al gobierno. Y los derechos ciudadanos de las personas que querían ejercer esa responsabilidad de pedir cuentas al gobierno, ¿dónde estaban? Claro. Entonces, la libre expresión el tema de la profesionalización de los periodistas no se hizo porque necesitaban o querían mejorar la calidad de los medios de comunicación, sino esto era una especie de vendetta para comenzar a tapar o acorchar el derecho que tenían ciertas figuras o personas y deslegitimarlos. O sea, finalmente la estrategia del gobierno es esa, la deslegitimación del que piensa distinto, del que piensa diferente. Entonces no puede ser que en este país cada día se haga normal, ¿no?, ver en todos los periódicos unas rectificaciones terribles, encima que te dicen que te dan la razón, dicen, pese a que la nota estuvo verificada, contextualizada y ni sé qué, yo quiero decir que le faltó esto. Ellos dicen qué es lo que te falta y qué no, pese a que antes de la publicación de la nota ya se había enviado un correo electrónico pidiendo entrevistas a las personas, a las personas implicadas en determinado caso, además llamadas telefónicas, etcétera, investigaciones que duran o tardan un mes en ser publicadas porque estas personas no quieren dar información, y cuando sale la publicación, entonces te mandan una página entera con discurso político. Obviamente primero te agrede o agrede al medio, ¿no? Diario tal como siempre, sus prácticas ni sé qué, y etcétera, de cosas. Entonces el que piensa distinto es un actor político, por ejemplo. El que hace investigación en este país está con la oposición, y no podemos nosotros dejar que se nos estigmatice, ¿no es cierto?, al pedirle cuentas al poder, al pedirle cuentas al gobierno, como un actor político que se opone a la revolución ciudadana. Esto no es así. Y me parece importante retomar esta idea de que en muchos de los artículos de la ley no tienen ningún sustento. De hecho, cuando salió la ley, el relator en ese entonces de Naciones Unidas, Frank LaRue,
dijo, por ejemplo, acerca del linchamiento mediático, que no existe. Esto sencillamente no existe. Es un invento absolutamente estratosférico, no existe en ninguna parte del mundo, no hay ningún antecedente en ninguna parte del mundo. Y la ley se ha ido construyendo con estos retazos y por lo tanto la aplicación de la ley ha sido absolutamente subjetiva, Andrés y Juan Manuel. Y además que te han metido la idea o han vendido la idea a la opinión pública, a los actores sociales, de que antes de la ley de comunicación los periodistas éramos unas hordas de salvajes, ¿no? Que no teníamos escrúpulos, que no teníamos códigos deontológicos, que no respetábamos a nadie y que ejercíamos nuestras labores de una manera abusiva. Eso es lo que han dicho. Entonces, con la ley de comunicación, según el discurso político, las cosas se fueron normando y las cosas se han puesto en su lugar. Porque finalmente, lo que tú dices es verdad. La ley de comunicación se ha hecho con retazos. O sea, el tema del derecho a la honra, ¿eso dónde estaba? Ya existía en la ley, claro, ¿no es en el cierto? derecho penal. En el derecho, sí. Las normas deontológicas los tienen todos los medios de comunicación. Nosotros sabemos que no debemos publicar mentiras, que no podemos ofender a ninguna persona, ni tampoco calificarla de delincuente si no tiene una sentencia judicial. Esto no ha sido de ahora. Entonces, si tú revisas la ley de comunicación, o si las personas que nos ven revisan la ley de comunicación, se podrán dar cuenta que tiene muchas trampas. Por ejemplo, muchos de los procesos que ha tenido el periódico Diario Extra, hay uno que nosotros lo tenemos con pruebas, con grabaciones y con documentos. Hubo un señor que fue a la Supercom a decir: señores del Diario Extra ha publicado esto. Necesito información, necesito saber qué hago porque yo quiero dar mi derecho a réplica. Entonces resulta que una señorita le dijo: ¿contra quién? Contra Diario Extra. Venga. Yo de una vez le redacto la denuncia. Entonces el señor fue a pedir información, pero salió con la denuncia en la mano. Y el señor lo acepta en la audiencia y dice: yo no quise esto, yo no quise un problema judicial, yo lo que quería era información para ver cómo ustedes podían darme el derecho a réplica. Y yo le dije que era facilito. Ellos mismos violan la ley de comunicación. Entonces, claro, violan los procesos. Andrés, solamente para alimentar, porque tengo aquí la cifra de los medios más sancionados: La Hora 17 sanciones, Canal 1 16 sanciones, Diario Extra 15 sanciones, Radio Fútbol, que todos sabemos lo que ha pasado con Radio Fútbol, 11 procesos, ¿no es cierto? Y Cayambe, Visión Canal 9, 7 veces denunciado por el alcalde de Cayambe, ¿no es cierto? Y reitero, el 73% de todos los procesos, Andrés, antes de que intervengas, han sido iniciados de oficio por la Supercom o por funcionarios públicos. ¿Qué papel tiene la ley de comunicación en la construcción de lo que tú llamas este autoritario consensuado, este autoritarismo consensuado, ¿no es cierto? Es clave para construir esto, o sea, tener una espada de Damocles sobre los medios es necesario, ya no es solamente una cuestión de vísceras, sino que es parte del proyecto, Andrés. Fue parte del proyecto desde el principio, se asesoraron bien. Pero te digo, o sea, es la ley de comunicación, es el tema de los movimientos sociales de la sociedad civil, es el tema de la academia. Y todo esto conforma la manera como vemos al gobierno, cómo se construyen consensos. El relato que llama en otras partes de América Latina. Estamos viendo cómo se está manufacturando consensos a través de un proceso disciplinario, digamos, para que el poder se otorgue, pero que tenga una apariencia de democrático y la gente crea además que es democrático. Claro, lo que hablamos antes, ya existían elementos para el control de la prensa a través de los organismos de control, a través de las mismas leyes. ¿Qué hace la ley de comunicación? Lleva este tipo de control de la prensa y le pone en otras instituciones, como la superintendencia, que es básicamente un apéndice del Ejecutivo. Y entonces vemos estas medidas desproporcionadas, ridículas que hemos visto, ¿no?, hasta ahora. Hay otro elemento en los medios de comunicación que no hemos mencionado hasta ahora, y es de lo que se dice el control social, pero me refiero al control social como la Contraloría Social, como la manera como la sociedad civil le pide cuentas al Estado. Esto es muy importante en una democracia. Entonces, una democracia tiene instituciones que controlan el poder del gobierno, que son organismos de control, el legislativo, etcétera, pero también una sociedad civil que logra pedirle cuentas al gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha contrarrestado esta posibilidad de la sociedad civil de rendir cuentas a través de dos elementos. Primero, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha hecho nada. Que neutraliza. Y además ha neutralizado. Y
el periodismo de investigación, que es una parte importantísima de la rendición de cuentas. Cuando hay un escándalo de corrupción, cuando salen las papas a la luz, cuando alguien es señalado como que está haciendo algo indebido, hay un escándalo mediático. ¿Por qué? Porque el periodismo de comunicación lo hizo, porque hubo investigación, porque se difumina en los medios de comunicación. Ese es otro de los elementos que se ha contrarrestado con la ley de comunicación. Ahora ya no puedes tener, digamos, una cámara oculta para investigar corrupción. No. O no puedes revelar una conversación telefónica, por ejemplo. Si eres un exfuncionario público y tienes información, es complicado que puedas revelar esa información, porque eso es en otras normativas que están, ¿no? Pero un periodista de investigación está fregado. ¿Cómo haces periodismo de investigación acá? Te juegas la vida. Además, ¿cómo difundes estos elementos? Imagínate que este documental que hicieron Telesur, que era un ecuatoriano el que hablaba en Telesur, por cierto. Esto hubiera sido prohibido por la ley de comunicación. Exactamente. Por eso sale en Telesur, porque les firman a Marta Roldós tomándose café, no sé qué. Pero eso según la ley de comunicación sería incluso ilegal. Antiperiodístico ese, antiperiodístico. Bueno, pero además, ¿cómo hacen eso? Sacan en Telesur, con que espionaje, no está sujeto a la normativa. ¿No? Así es. Es que es el problema. Cuando es el poder contra la oposición, no hay ley de comunicación. No, claro. ¿No? Y las personas que hacen uso de la ley no les toman en cuenta. A Marta de Roldós, recuerdo que me contaba que porque no dio la copia de la cédula, entonces la Supercom no pudo hacer o seguirle un proceso contra el telégrafo cuando abusivamente se publicaron los correos electrónicos, etcétera, de cosas, ¿no? Además, la figura más reveladora es que este gobierno apoya a un señor Assange, ¿no es cierto? Que en este país el señor Assange debería estar preso, porque él coge información, la piratea y robada, exactamente, y la bota por el mundo sin ninguna responsabilidad. O sea, ahí cae el que es y el que no es. ¿No es cierto? Creo que es la diferencia con el Panama Papers, que con el Panama Papers sí hay al menos un ejercicio de qué es lo que es público y qué es lo que no. Entonces, cuando ya tienes un ente de abusivo de control, que usa la ley para acabar con los medios privados, porque es bueno el dato que tienes tú, no hay un solo medio público que dé una sanción. A los que tú te refieres pueden ser solo amonestaciones escritas de sabe qué pórtese bien y ya no le diga tal cosa a tal persona. Pero los medios privados no, pues. Los medios privados, al menos a Diario Extra, le han puesto la sanción, porque hay grados, ¿no? O sea, es gradual. Por ejemplo, se le puede, en esta sanción se puede, o en este caso se puede imponer una sanción de entre 2, por ejemplo, 2 a 3 o a 5 salarios básicos, ¿no? Al Extra le ponen el más grande. Así es. Que también hemos elevado a consulta. ¿Por qué? ¿Por qué no me ponen el 3 y me ponen el 6? O sea, ¿cómo ustedes gradúan esto? ¿Cómo deciden esto, no? Además, este Consejo de Comunicación, el Cordicom, que yo no sé qué es lo que pinta porque no pinta nada. Bueno, ahora en el papel, en la frecuencia, la distribución de frecuencia. En la frecuencia sí, sin embargo, pese a que su papel es analizar, ¿no es cierto? Supuestamente en base a la teoría, ¿no? Lo que puede y lo que no se puede hacer, obviamente la Supercom sanciona, acá se analizan los casos. No han analizado ninguno. Ninguno, no ha tenido ninguna participación, pese a que han existido abusos de poder contra los medios. El Cordicom nunca se ha pronunciado sobre esto. Entonces, una vez ocurrió cuando hubo un problema, hubo un llamado de atención también de la Secretaría de Comunicación, cuando el Cordicom dijo que sí le había parecido un despropósito el tema de Bonil, por ejemplo. Entonces, desde el poder se mandó a callar y dijo que eso era una posición personal del presidente del Cordicom en ese tiempo, Barriga. Y ahora la política del gobierno era otra, ¿no? Entonces, una cosa es con guitarra y otra es con violín, dicen la gente, ¿no? Señalabas, Andrés, que hay unas consecuencias enormes de la aplicación de la ley sobre estas posibilidades de la sociedad de fiscalizar, de controlar al gobierno. Y los medios de comunicación son una parte esencial, porque el escándalo político es positivo. Usted diga, el escándalo que se arma cuando hay un reportaje de investigación periodística que denuncia corrupción. Entonces, esos escándalos son parte del control social. Porque eso ha pasado. Los medios de comunicación fueron bien importantes cuando, digamos, realizaron una investigación de casos irregulares con el gutierrismo, con el tema de Bucarán.
con todos los gobiernos. Siempre ha habido escándalos que la prensa esté hoy. Ahora, con el mismo periodo bancario que el oficialismo niega que la prensa haya tenido algún papel, pero la prensa denunció. Ese discurso yo no entiendo. Claro. ¿Cómo justificas lo que está pasando ahora? Y te dicen, a ver, hoy sí, existe participación de figuras públicas en los paraísos fiscales en Panamá, pero antes también, y te dicen, a ver, pero recordemos el periodo bancario. ¿Qué tiene que ver el periodo bancario con las cosas que están pasando ahorita? Entonces, es un comodín para todo. Es un comodín, y además que son maestros para lanzar bombas de profundidad para que la gente, para distraer la atención de la gente por un lado, por otro, y realmente la memoria colectiva es frágil y se olviden del tema. Dejen de hablar del tema y el gobierno te pone a hablar de otra cosa. Ese es otro fenómeno que te marca la agenda. Les voy a interrumpir un minuto porque vamos a una pausa y vamos a retornar ya con el segmento final de este programa de libre expresión enfocado en la aplicación de la ley de comunicación. Tú tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas. El poder de alentar sin importar dónde estés. De divertirte en cada momento. Millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía, para que lo vivas siempre. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Medidas que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por LaRepública.es.
Retornamos a esta edición de Libre Expresión, donde estamos analizando los 3 años de aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Los efectos para el debate público, Andrés, han sido devastadores, llamémoslo así, de la aplicación de la Ley de Comunicación. ¿Cómo visualizas tú los efectos ya para el debate público? A ver, los efectos para el debate en la esfera pública han sido graves porque se ha burocratizado en la esfera pública, ha habido un cambio semántico en las palabras que generan básicamente la estructuración de lo social. O sea, democracia ahora significa lo que ellos quieren que signifique. Participación significa lo que ellos dicen que participe y libertad de expresión significa lo que la Sabatina dice que es la libertad de expresión. ¿Cuál ha sido la opción que ha tenido la ciudadanía para reconstituir la esfera pública? Es las redes sociales. Entonces las redes sociales son el lugar donde existen ahora debates donde hay menos temor de ir de recibir algún tipo de estrategia punitiva, ¿no? O reprimida, a pesar de que ha habido tuiteros que han terminado en la cárcel. Claro. Y de que el gobierno ha sido muy activo en formas sofisticadas de censura para bajar contenidos y cuentas de redes sociales. Sí, ¿no? ha habido bloqueos de cuentas y todo, pero lo más perverso de esta estrategia ha sido la trivialización del debate de la esfera pública. Las redes sociales no necesariamente son el bastión de lo que debe sostener la esfera pública. Eso es lo que nosotros estamos usando como balsa de náufrago. Las redes sociales es lo único que nos queda y está bien. Sin embargo, hay ciertas redes que te dan poca oportunidad de generar un debate. Por ejemplo, el Twitter tiene 140 caracteres. Entonces es muy bueno para hacer, digamos, decir lo que está pasando, compartir artículos, hacer una conversación, pero reducir el debate de lo público al Twitter es peligroso. Tú ves en un debate entre opositores y correístas una reducción de las categorías del debate a simplificaciones, ligas comunes, descalificaciones. Y esto yo imagino que los asesores de este monigote comunicacional del gobierno, me imagino que se frotarán las manos. Porque el debate ha sido trivializado. Las peleas son a nivel en cierta forma, por un meme o cosas así. Y eso no me parece que sea necesariamente positivo. Se debe complejizar el debate. O sea, la sociedad civil y la esfera pública, la ciudadanía, debe buscar la posibilidad de hacerle mucho más complejo al debate en orden de contrarrestar este autoritarismo consensual que estamos viviendo. Juan Manuel, muchas de las sanciones del Extra, y tú nos mencionabas ya en el bloque anterior, han sido por interpretaciones semánticas, ¿no es cierto?, subjetivas, titulares, absolutamente subjetivas. Pero por otro lado, el gobierno se declara el dueño de la verdad, ¿no es cierto? Lo que dice el oficialismo, eso es lo que nos decía Andrés: democracia significa esto y esto tiene que significar. Y el que piense lo contrario es de oposición y descalificado. Y que el que no dice que hay libertad de expresión en este país, pues tiene que ser descalificado, está contrariando esa verdad oficial. Claro, el discurso del presidente es: hay tanta libertad de expresión que ellos pueden decir que no lo hay. O sea, puede ser. El problema es la libertad de prensa. ¿Qué se puede publicar y qué no? Ellos son los que lo deciden. Entonces tienes un aparataje, tienes un aparato punitivo, investigador, sancionador terrible, que actúa haciendo caso a sus subjetividades. Por ejemplo, las sanciones a los medios de comunicación están repletos de estudios semióticos, ¿no? Ponen a una serie de semióticos que algunos ya están muertos y que jamás hicieron un análisis del periódico. Nunca. O sea, como para darles la razón, ¿no? Porque ellos hablan obviamente en términos generales de lo que se puede o lo que no se puede hacer, o lo que a su juicio les parecería que sí o que no. Entonces ellos usan esto para judicializar a los medios. Es algo de Ripley, esto es algo para la historia del ridículo, porque finalmente ellos toman las decisiones para sancionar a los medios en base a su subjetividad, a su hígado. Por ejemplo, Carlitos Ochoa amanece un día enojado, ¿no? Y él además nunca va a las audiencias, pues, ¿no? Tú sabes que nunca va a las audiencias, César. Nunca le he visto en una Pese a que, bueno, el reglamento lo permite, el reglamento permite que él no esté. Él firma todas las resoluciones. Pero él firma todas las resoluciones, pero ¿cómo los firma si ni siquiera escucha los descargos de la otra parte, hermano? Entonces, resulta que Carlitos Ochoa un día decidió que, ¿sabes qué? Sí, yo creo que esto es morboso. Entonces, venga una sanción. Yo creo que aquí es discriminatorio, ¿no? Lo que pasó con el caso Lunes Sexy. Que ellos decían que era discriminatorio cuando discriminar es anular los derechos que tiene una persona. Sin embargo, nosotros no lo anulábamos, sino que lo recogíamos y lo hacíamos una sección que es una de las más leídas del país. Entonces,
ellos tratan de moldear las cosas a su modo. ¿Y para qué? Para que todo el mundo piense así. Y cuando tú quieres uniformar el pensamiento y quieres uniformar la opinión y el outsider, el que no quiera pensar así, el que cuestione, el que debate, no puede ser que ahora las nuevas generaciones de comunicadores sociales o de periodistas o personas que ejercen el periodismo tengan la ley de comunicación como Biblia y no analicen, no pregunten, no cuestionen, no duden, porque está prohibido. Es la neolengua, lo que hablamos. Entonces, el debate... Es lo que se puede decir, lo que no se puede decir, ¿no es cierto? Es lo que ese es el... Entonces, cuando ya el gobierno o el poder te dice lo que debes decir, lo que es políticamente correcto y lo que no, entonces obviamente ya la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de opinión y pensamiento ya es un cómico. Yo le escuchaba ahora a la consejera Paulina Mogrovejo del Cordicón decir que se le había castigado a un programa de radio, ¿cierto? Y estaba bien castigado por hablar de sexualidad y que los niños, por Dios, no podían estar expuestos a la sexualidad. Señora Mogrovejo, los niños también tienen sexualidad. Y la sexualidad es un derecho. Si ustedes reivindican derecho a la sexualidad, es un derecho. Y otra cosa, favor, exactamente, la falta de información es lo que les hace víctimas de abusos. Esa obvio, falta de información. Es increíble. O sea, pero nos dicen ya no pueden hablar de esto, no pueden hablar de sexualidad, por ejemplo. Seguimos creando tabúes. Seguimos satanizando la palabra. Seguimos satanizando el debate, la reflexión. Hay miedo a la palabra. O sea, por ejemplo, una persona que se siente a analizar y a pensar el país, alguien que no esté de acuerdo con eso te puede acusar de conspirador. Y porque tienes un libro del Che Guevara y porque tienes alguna cosa, entonces sí, eres conspirador y por lo tanto, otro de los peligros a los que nos ha expuesto la ley de comunicación es al doble juicio. Porque por un lado, ¿no?, tienes el proceso en la Supercom con la ley de comunicación, pero por otro te enfrentas a otro penal, pues. Entonces, violas la Constitución porque dice que nadie puede ser juzgado en el artículo que protege exactamente este abuso, que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, pero sin embargo lo dividen y por un lado te sancionan comunicacionalmente y por otro te sancionan penalmente. Que es una guerra de posiciones, irse tomando instituciones a través de un constructo autoritario, pero esas instituciones dan la apariencia de la democracia. Bueno, yo diría un poco para la esfera pública que tal vez algo que quedaría sería un mensaje que da Humberto Eco, ¿no? Él habla de la guerrilla semiológica, una manera de resistir desde la trinchera, desde la semiología, digamos así. ¿Qué se refiere a esta guerrilla semiológica? A los contenidos que nosotros recibimos, es decir, la propaganda gubernamental que nos viene del pasquín gubernamental, ¿no? No voy a decir el nombre, de los medios gubernamentales. ¿Cómo nosotros digerimos esa información? Digerirlo de una manera crítica es una de las formas de contrarrestar este autoritarismo. O sea, ser muy críticos con todo lo que escuchamos y ser críticos de ambos lados. O sea, generar un pensamiento crítico y no quedarnos en estas discusiones binarias de redes sociales que trivializan el debate, sino complejizarle y hacerle crítico. Juan Manuel, estamos ya en los minutos finales. No sé si tienes algún planteamiento sobre ya como para cerrar, ¿no es cierto? Solamente te doy un par de datos más de los procesos que tienen sanción, ¿no es cierto? El 55% de estos han sido multas, el 27% amonestaciones escritas y el 11% disculpas públicas. Es decir, la mayoría de sanciones, 55%, son sanciones que entran directamente al meollo, al tratar de presionar económicamente a la vena financiera de los medios, que es como te ahogan, ¿no? Exactamente. Y el otro dato, Juan Manuel, para que lo recojas en tu comentario final, es que los artículos más utilizados de la LOC es el 28, que son las copias de programas, ¿no es cierto? O los impresos, o la copia de los impresos, es decir, un detalle menor que se convierte en un mecanismo de sanción. Y los otros artículos son las normas deontológicas, en el cual el Estado impone unas condiciones para el ejercicio profesional del periodismo, los artículos referentes a la honra y a la rectificación. Esos son los artículos más utilizados de la ley. Nada respecto a la democratización de la comunicación o a la constitución de los organismos ciudadanos, por ejemplo, para que tenían que haber acompañado la implementación de la ley. Es increíble cómo un medio del gobierno tiene inscrito
su código deontológico en el registro oficial, ustedes saben eso, ¿no? Él lo inscribió en el registro oficial, el telégrafo tiene su código deontológico en el registro oficial. ¿Y por qué? Sería bueno ¿Es un preguntarle decreto? al director, ¿no? El director debe, presidencial. sí, pues un decreto, ¿no? Entonces revísenlo en el registro oficial, está patentado para que nadie se pierda. El mensaje, una vez que se han hecho excelentes puntualizaciones sobre estos 3 años de abuso y estos 3 años de mal utilización de una ley que tiene que desaparecer, es que los periodistas debemos seguir haciendo lo que sabemos hacer, y es exactamente eso, periodismo. Yo creo que si lo hacemos bien, ¿no? Si mantenemos la esencia de lo que somos, cuestionadores críticos, recopilamos información, podemos sustentar una investigación. Una de ellas, y un ejemplo insigne en esto fue el Gran Hermano, por ejemplo. Esa investigación donde se logró descubrir los negocios del hermano del presidente, ¿no es cierto? Los negocios que tenía en el Estado, y que el aparataje estatal no logró desbaratar. Estaba tan bien hecho eso que no hubo chance para desbaratarlo, ¿no? Entonces, era un documento muy complejo. Así es. O sea, no era un comentario feo. ¿Entiendes? No, o sea, la complejidad es lo que tú decías antes, no es algo trivial. Yo creo que este es el momento de hacer periodismo. Este es el momento de no temerle al poder. Este es el momento de darle la cara y decirle: aquí estamos, vamos a hacer nuestro trabajo, porque ustedes, y es un tema también que no lo tienen claro, es el tema de lo público. Estos son funcionarios públicos, señores. Ellos no pueden hacer uso de su privacidad ni de su intimidad, porque exactamente están manejando dineros públicos y están en la cosa pública. Y tienen que rendir cuentas a la gente. No puede ser que la rendición de cuentas se reduzca a una sabatina donde se canta, se cuentan chistes, se enojan, se insultan, se vacilan a las chicas guapas, que qué bonita la de ojos verdes, que qué linda esto, que comió el presidente. Eso no es rendición de cuentas. Y para demostrar que existe democracia deberían estar pues los que no pensamos igual, los que decimos: señor presidente, discúlpeme, ¿qué ha hecho usted con estos dineros? ¿Dónde están? A ver, rinda cuentas, pues ¿qué pasó con el Aromo? Por ejemplo, esa gran obra que ahora está botada ahí en Manabí. La refinería existe, sino que no la vemos. No la vemos nosotros, resulta que estamos ciegos. Entonces, esta es la oportunidad que nosotros tenemos de hacer buen periodismo, de hacer periodismo de calidad y demostrarle al poder que por más que existan leyes, que por más que nos quieran controlar y nos quieran poner en un cerco, no lo van a conseguir. Andrés, tu conclusión final, y quizás como profesor universitario, lo que decía Juan Manuel en un momento dado, los estudiantes de periodismo o los periodistas que están saliendo de las universidades, quizás el horizonte que tienen es limitado, ¿no? Es la verdad oficial y la ley de comunicación. ¿Qué es lo que tú sientes como profesor universitario? Los jóvenes tienen que ser críticos, o sea, tienen que criticarle a su profesor, criticarle a su gobierno, criticarle a la sociedad civil, criticarles a los que defienden causas justas también, tienen que criticarle a todo el mundo. La universidad tiene que convertirse en un espacio absolutamente de cuestionamiento, y eso es parte de lo que se necesita. Lo que te decía, la guerrilla semiológica que propone Humberto Eco es precisamente eso, es recibir cualquier contenido mediático de una manera absolutamente crítica y de esa manera contrarrestar un sistema propagandístico que se disfraza de institucionalidad democrática. Perfecto, muchísimas gracias. Una cosa que quería contar, sí, por favor. Para el poder, el buen periodismo es hacer propaganda, propaganda política. En eso lo han reducido ellos. Buen periodismo es que haga propaganda política para el gobierno. Eso es un buen periodismo. Y eso son los medios gubernamentales. Eso lo hacen muy bien los medios gubernamentales. Muchas gracias, Juan Manuel, Andrés, gracias a ustedes. Y a todos ustedes, amigos oyentes, amigos presentes también, ¿no? Porque también nos ven y nos escuchan. Ha sido realmente un programa muy interesante, por lo menos yo he aprendido muchísimo de nuestros invitados, de lo que ha sido la aplicación de de la ley de comunicación durante estos 3 años. La situación es realmente crítica, reitero las cifras, han sido 398 sanciones contra los medios de comunicación, 554 procesos se han iniciado. La ley de comunicación en el Ecuador se está utilizando diariamente para acallar las voces críticas, para acallar a los medios de comunicación que intentan, por ejemplo, hacer periodismo de investigación. Y con eso complejizar el debate público, tal como nos decía nuestros invitados.
Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Libre Expresión la próxima semana. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes en base a un cálculo tan alegre fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es.